Muy bien, buenos días a todos y todas. Vamos a empezar el evento de hoy. Gracias por acompañarnos en el evento mensual de Women Who Code Guatemala. Quisiéramos que nos coloquen en el chat de dónde nos acompañan para saber de dónde tenemos la audiencia el día de hoy. Tenemos aquí a Milena. Hola, buenos días. Vamos a comentarles que vamos a estar grabando la sesión de hoy solo para que estén enterados y enteradas, que si lo queremos revisar después, el contenido que se va a compartir, vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Vamos a empezar, entonces. El día de hoy vamos a revisar la agenda. Como primer punto, vamos a tener una introducción de quién es Women Who Code, quiénes somos. Vamos a tener la intervención de Albi para que nos explique esa parte. Y después vamos a pasar con el contenido de la presentación de hoy, que es la resiliencia y cómo impacta la continuidad del negocio. A la invitada que tenemos es Evelyn Donis. Nos va a estar compartiendo sobre este interesante tema. Y de último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo sin ningún problema en el chat y nosotras vamos a estar asegurándonos de que Evelyn pueda contestar y dar sus comentarios acerca de ello. Entonces, los dejo ahora con Albi, que va a dar la presentación de Women Who Code Guatemala y Women Who Code. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alba. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión de hoy. Yo les voy a contar un poquito acerca de Women Who Code. Women Who Code es la red de mujeres de tecnología más grande del mundo. Tiene más de 250,000 miembros, representación en 122 países y más de 100 ciudades. Adelante, por favor. En Guatemala tenemos un equipo de 16 líderes y 13 voluntarias y realizamos diferentes tipos de eventos que les voy a contar a continuación. Nuestra misión es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras de tecnología. Y nuestra visión es un mundo donde las mujeres diversas estén bien representadas, sean líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software. Como les contaba, en nuestra comunidad local tenemos 16 líderes, 13 voluntarias, más de 1,000 miembros y hemos realizado más de 20 eventos. Algunos de los eventos que realizamos son talleres técnicos donde podemos aprender y compartir acerca de lenguajes de programación, temas actuales, nuevas tecnologías como data science, etcétera. También talleres de desarrollo profesional o eventos de desarrollo profesional donde podemos apoyarnos revisando nuestro currículum, haciendo simulacros de entrevistas o hablando de emprendimiento. También otra de las áreas principales es liderazgo y manejo de proyectos, en donde aprendemos y platicamos acerca de cómo mejorar nuestra influencia en otras personas, manejo de proyectos y liderando equipos. Estas son algunas de las fotografías de algunos eventos que hemos realizado. Y tenemos por acá una cita de Maya Angelou que dice, "You can only become truly accomplished at something you love". Entonces a nosotros, pues algo que tenemos en común es que nos apasiona la tecnología y cómo la podemos aplicar en diferentes áreas. Entonces eso es lo que queremos compartir con ustedes. Tenemos un código de conducta que se los quiero recordar antes de empezar el evento de hoy. Women Who Code es una comunidad inclusiva dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas que participan o apoyan nuestra comunidad. Nuestros eventos están dirigidos a inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología y cualquiera que esté ahí para ese propósito es bienvenido. Entonces, bienvenidos todos y los dejo nuevamente con Alba. Gracias, Albi. Voy a tener entonces el gusto de presentar a la invitada de hoy, a Evelyn Donis. Ella es ingeniera en sistemas con más de 12 años de experiencia. Tiene una gran trayectoria en temas de seguridad de la información, seguridad informática, en auditoría de sistemas. Cuenta con muchas certificaciones, entre ellas la ISO 27001, ISO 22301. También tiene experiencia trabajando, implementando mejores prácticas como ITIL y ciertas mejores prácticas de COVID. Y tiene experiencia, aparte de
de la parte de seguridad, del área de seguridad, asesorando e implementando sistemas de información de continuidad de negocio, gestión de incidentes para diferentes industrias, gestión de riesgos, y en qué industrias ha trabajado, desde el área financiera, telecomunicaciones, manufactura y muchas más. Entonces, no, creo que no tenemos a mejor persona para que nos explique sobre resiliencia y continuidad en el negocio. Le voy a hacer la palabra entonces a Evelyn. Bienvenida por participar con nosotras el día de hoy. Y vamos a cambiar para que puedas presentar tu pantalla. Muchísimas gracias a todas y bienvenidas. Para mí pues es un gusto poder estar acá con ustedes y poder compartir un poquito, ¿verdad? De la experiencia que he logrado, ¿verdad? A través de estas implementaciones, tanto a nivel de seguridad de la información como continuidad del negocio. Que en este último año, entre lo que fue el 2020 y ahorita lo que llevamos del 2021, todas las empresas realmente han tomado conciencia, ¿verdad?, de la importancia que es implementar un plan de negocio. En este caso, sobre todo para poder ya ser más resilientes, ¿verdad?, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar, ¿verdad? Sobre todo en esos eventos disruptivos que suceden, que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Esto lo vivimos incluso como parte a nivel incluso personal, ¿verdad? Y pues no digamos organizacional, en el cual nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? E implementar todos esos factores. Entonces, el día de hoy, pues trataré de abordar ahí ese tema específico con la parte de resiliencia, ¿verdad? Entonces, todos, muchos a veces esa palabra no la tenían como en el radar, ¿verdad? Y si ustedes van a buscar, pues la parte de resiliencia la podemos vivir en todas partes, ¿verdad? Como personas, como organización, en las diferentes industrias, ¿verdad? Entonces, ese es un factor clave para que nosotros podamos determinar un plan de continuidad del negocio, ¿verdad? Adaptado a nuestras necesidades como tal y sobre todo, pues, que sea muy objetivo, ¿sí? Ok, entonces hablemos un poquito acá de resiliencia, ¿verdad? La resiliencia, pues, es, en resumen, ¿verdad? En que nosotros podamos estar preparados ante cualquier eventualidad, ante cualquier eh, factor clave o de amenaza que pueda estar sucediendo. Por ejemplo, como personas, ¿verdad? A veces solemos ser un poquito precavidas, ¿verdad? En relación, por ejemplo, si hacemos un viaje, creo yo que la mayoría acá, pues, tal vez no solo mujeres, porque también hay hombres, ¿verdad? Entonces, por eso digo personas, decimos, bueno, vamos a planear un viaje, vamos a ir a la playa, pero decimos, bueno, vamos a la playa, pero vamos a llevar un botiquín de primeros auxilios, ¿verdad? Pues, alcohol, acetaminofén, gasas, algodón, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces estamos siendo resilientes porque sabemos que aunque es un viaje de placer o para ir a disfrutar, puede llegar a pasar algún accidente, ¿verdad? Entonces ahí de esa manera nosotros nos estamos volviendo resilientes, ¿verdad? Como tal. O no digamos como la parte, las que somos mamás, ¿verdad? Salimos a la calle, ¿verdad? Con nuestros hijos, etcétera. Pero ¿qué hacemos? Siempre llevamos otra almohada o otro suéter, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos de que el clima puede cambiar. Ahorita hay mucho calor y de repente hay frío. Entonces decimos, no, necesitamos llevar un suéter porque somos precavidos. O sea, en este caso somos resilientes, ¿verdad? Entonces, la resiliencia nos lleva a estar un paso adelante ante cualquier eventualidad. Posiblemente no pase, ¿verdad? Sin embargo, nosotros necesitamos definirlo e implementarlo. Si lo implementamos nosotros como personas, pues obviamente lo vamos a poder llevar hacia la organización, ¿verdad? Hacia a la empresa o sobre todo los que son emprendedores, ¿verdad? Que quieren que su negocio pues sobresalga y mantenga esa operación, ¿verdad? Esa continuidad. En resiliencia lo que podemos resumir, ¿verdad? Prácticamente es anticipar eventos, ¿verdad? Una adaptación constante a los cambios que puedan surgir, ¿verdad?
tener una recuperación rápida ante estos eventos y hay que saber manejar la crisis. Eso es un factor clave en cuanto a la resiliencia. Y les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, ahorita pues tal vez ya está muy sonado todo el tema de la parte de COVID, pero créanme que aunque ya sufrieron, digamos, un primer impacto en las organizaciones, todavía no se recupera o todavía siguen en esa crisis porque no saben qué hacer, ¿verdad? Obviamente en los diferentes países cada gobierno está tomando decisiones diferentes, ¿verdad? Porque hoy puede decir, miren, hoy pueden seguir con su normalidad y a los 2 o 3 días le dicen, no, miren, cerremos operaciones, ¿verdad? Entonces, algunos se confían, ¿verdad? Otros tal vez no tienen el capital suficiente para poder continuar, ¿verdad? O en todo caso se han quedado sin recurso humano para continuar. Pero el manejo de la crisis es muy importante. Nosotros, bueno, me ha tocado hacer algunos ejercicios de simulación de crisis, hay algunos talleres, tal vez lo enfocamos un poquito en toda la parte de lo que es ciberseguridad, ¿verdad? Algún tipo de ciberataque. Sin embargo, cuando nosotros lo simulamos y lo hacemos tan real, las personas no saben qué hacer, ¿verdad? O sea, al final, creo que aquí me parece que dejó de compartir mi pantalla. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Entonces, simulamos y le decimos, ¿sí qué pasa? Y yo necesito que me digan quién es el culpable y ponemos una presión. Créanme que se bloquean y no saben qué hacer, ¿verdad? Aunque ya anteriormente se ha hecho un plan, se ha definido y se les ha dicho qué es lo que tienen que hacer, aquí están los procedimientos, pero cuando uno pone presión, realmente no lo pueden, ¿verdad? Como que lograr y entonces ese manejo de crisis es muy importante y eso entra como parte de la resiliencia y como parte del plan de continuidad de negocio. Esto siempre le hago un ejemplo, por ejemplo, cuando hacen las simulaciones de incendio o simulaciones de terremotos en los edificios, ¿verdad? Me ha tocado estar como en 3 o 4, uno en el 6º nivel, otro en el nivel 15, imagínense, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, este es un simulacro y que bajemos y miren, ahí van todos matándose la risa, tomándose fotografías y así, ¿verdad? Y va a hacer bromas, pero porque saben que es un simulacro, pero imagínense que realmente estuviera pasando esto en la vida real, o sea, que sí pase, hay muchas personas que colapsan, o sea, la parte nerviosa, todos empiezan a gritar, todos empiezan a bajar corriendo, o sea, creo yo que esas simulaciones que hacen incluso en la parte de incendios o de terremotos, creo que deberían de ser como que más reales, ¿verdad? Para que nosotros entendamos esa importancia, porque entonces piensan que todo es un juego y no es así. Realmente hasta que no nos pasa, ¿verdad? Hasta que no nos pasa esos eventos disruptivos, pues nosotros no podemos actuar, ¿verdad? Entonces la resiliencia nos permite continuar, nos permite mantener la calma, nos permite saber qué hacer, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo podemos actuar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Verdad? Eso es parte importante en la resiliencia. Acá tengo unos datos bien interesantes porque según Allianz es una aseguradora mundial, ¿verdad? Que ellos han clasificado de acuerdo a los niveles de riesgos, ¿verdad? Hay ahí un barómetro, ¿verdad? En relación a la parte de los riesgos. El año pasado era bien interesante porque el que estaba en primer lugar era todo lo que era cyber incidents. Ahora, en primer lugar, estamos viendo todo lo que es la interrupción del negocio, ¿verdad? Entonces, muchas compañías han caído a través de esta pandemia y, por ejemplo, en todo lo que era catálogo de amenazas, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una matriz de riesgos e identificábamos esas amenazas, si colocábamos eventos disruptivos como un terremoto, un sismo, una inundación, etcétera. Sin embargo, no tomamos en cuenta una pandemia, pues, o sea, no nos íbamos a imaginar que realmente iba a pasar. Entonces, eso a las empresas los dejó así como
Algunos tenían su plan de continuidad y sabían qué hacer en caso de un incendio, en caso de un terremoto, pero en caso de una pandemia, o sea, cerraron negocios, no podíamos salir, algunos ni siquiera tenían como avanzada su tecnología, utilizaban unas 2 o 3 computadoras, no sabían cómo meterse en todo el medio a través de internet, ¿verdad? Entonces ahorita si lo vemos a nivel de riesgo y pueden ir a consultar esta medición de Alliance Risk, y van a ver que está en ese top 3, esta parte de lo que es la interrupción del negocio, ¿verdad? Todo lo que es ahora la pandemia, créanme que eso no estaba dentro de un catálogo o dentro de este barómetro de riesgos, sin embargo, ahora sí se ha definido como tal. Y pues siempre sigue entre esos primeros 3, pues la parte de lo que es cyber incidents, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros lleguemos a mantener esta resiliencia, ¿verdad? Eso es bien importante. Acá, un poquito más a detalle de cómo vemos este barómetro, ¿verdad? En relación a la parte de los riesgos. Si ven lo que es la interrupción del negocio, estamos hablando que está en un 41%, ¿verdad? Como tal. Y en el 2020 le estaba en el rango número 2, ¿verdad? Entonces, sí ha subido. O sea, es significante ese 4% que vemos acá reflejado en que hace la diferencia porque lo están mapeando a nivel global, ¿verdad? No solamente enfocado en un país, sino que a nivel global. Y luego tenemos todo lo que es la parte de el quiebre de la pandemia, ¿verdad? Obviamente, que está en un 40%. ¿Por qué? Porque de hecho, todo lo que es la industria de salud, etcétera, ha tenido que continuar. Si ustedes ven ahorita, pues obviamente con todas las variantes que existen, etcétera, entonces ya han mitigado una parte, pero de repente aparece otra, tienen que saber qué hacer. Hay muchos hospitales que han colapsado, ¿verdad? Y lo estamos viendo no solo a nivel acá en Guatemala, que ya sabemos, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Que esto continúa y todavía no hay como una manera de lograr detenerlo. Entonces creo yo que toda la parte de industria de salud, aunque fue una de las que subió ahorita, digamos, en cuanto a continuidad del negocio, el riesgo existe, ¿verdad? Entonces ahora ya todos nos quedamos en qué puede llegar a pasar. Y luego tenemos la parte de lo que, y si ven acá, lo que era Pandemic Outbreak estaba en el rango número 17 el año pasado. Y ahorita está pasando al número 2, o sea, es un riesgo bien importante. Y si vemos la parte de lo que es Cyber Incidents, está pues ahorita en el rango número 3, el año pasado estaba en el rango número 1. Creo que se ha bajado un poquito a nivel de riesgos, pero siempre existe, ¿verdad? Entonces eso es algo que todas las organizaciones deben de conocer, sobre todo pues que ahorita muchas organizaciones se han lanzado a toda la parte del e-commerce, a toda la parte del delivery, etcétera, y todo lo que hacemos a través de internet, ¿verdad? Compras por internet, o sea, ya no queremos salir de la casa, pero aún así todavía estamos expuestos y las organizaciones están expuestas, ¿verdad? Sobre todo, pues que toda esta parte del ciberespacio, ¿verdad? No es tan controlado, o sea, no podemos mitigar, pero siempre tenemos que estar resilientes, ¿verdad? A lo que pueda llegar a pasar. Entonces es bien importante, yo los invito para que puedan ir a visitar ahí la página de esta aseguradora de Allianz y ahí van a ver pues ya a detalle global cuáles son las otras riesgos, ¿verdad? Que lo vemos en relación a nivel global, ¿verdad? De cómo está cada una de las industrias y qué es lo que nosotros debemos de ir implementando. Ok, bueno, ya que hablamos ahí un poquito y que vieron el tema de la parte de lo que es el trío, ¿verdad? Que está en el top de la parte de lo que es riesgos, ¿verdad? A nivel mundial. Hablemos un poquito de lo que es ciberresiliencia y resiliencia organizacional, ¿verdad? Estos pues prácticamente son dos temas totalmente
diferentes, ¿verdad? Es algo que está totalmente separado, ya que la resiliencia organizacional es la capacidad, ¿verdad?, para anticipar los eventos que estén relacionados con cualquier tendencia emergente, ¿verdad? Y que puedan adaptarse al cambio y recuperar de una manera más rápida después de un desastre o de una crisis, ¿verdad? Como tal, eso es bien importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, ¿verdad? Ya que una organización resiliente es capaz de prever escenarios probables que podrían presentarse. Las organizaciones resilientes también hacen grandes esfuerzos para poder estar preparados para lo mejor, ¿verdad? O sea, saber qué tenemos que hacer. Entonces, ahorita muchas organizaciones, por ejemplo, están regresando a la normalidad, le llaman, ¿verdad? Pero ya saben cuál es su plan de acción, su plan B, ¿verdad? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, se utilizaban equipos que eran de escritorio, todos estos los cambiaron para equipos móviles, ¿verdad? Laptops como tal, y empezaron a adquirir todo lo que era VPNs o empaparse un poquito más para ver de que todos sus colaboradores pudieran conectarse desde su casa hacia, hacia la infraestructura, o sea, la red de las organizaciones. Las personas incluso de cierta edad que saben que pues tal vez no eran muy amantes de la tecnología, tuvieron que ser capacitadas para poder utilizarlo. Entonces, hay muchas empresas que también vieron un cambio significante en decir, bueno, aquí veo de que todo es mucho más efectivo, es más eficiente que trabajen desde la casa a que estén acá físicamente, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer análisis en cuanto, bueno, si un colaborador se demoraba entre 1 a 2 horas para trasladarse a las oficinas, esas 2 horas las ha implementado y aprovechado para poder realizar un trabajo, etcétera, ¿verdad? Aunque algunos se aprovechan, yo creo que todos acá sabemos que a veces hemos trabajado más de 8 horas estando desde casa. Sin embargo, creo que ya no lo vemos como tan tedioso como decir, ah, bueno, tengo que salir a las 5 de la mañana de la casa para poder estar a las 8 en punto, ¿verdad? O esperar a que baje el tráfico para poder estar, para no estar ahí estresados, etcétera, ¿verdad? Sino que aprovecha uno para poder lograr un poquito más, ¿verdad? Entonces las organizaciones han visto eso, han realizado esos estudios, ¿verdad? Y de cierta manera algunos ya se quedaron adaptados full al trabajo remoto, ¿verdad? Entonces ya se han ahorrado costos, por ejemplo, en todo lo que es energía eléctrica, mantenimiento, digamos, del edificio o alquilar las oficinas, ¿verdad? Entonces ese costo lo han utilizado para poder preparar a las personas, capacitarlas y obviamente buscar otros canales, ¿verdad? De comunicación o canales de venta, ¿verdad? Para poder sobresalir. Pero claro, esto no lo han hecho todas las organizaciones, ¿verdad? Sino que sí hay algunas y hay otras pues que por el tipo o el giro de negocio tienen que estar físicamente. Entonces, los que están físicamente, en cuanto a una resiliencia organizacional, ellos tienen que saber, bueno, por ejemplo, yo estoy en el edificio A. Si en este edificio llegara a haber una inundación, llegar a tener un terremoto, yo tengo preparado un edificio B al cual yo voy a trasladar a todas las personas, ¿verdad? Porque en cuanto a una continuidad de negocio y ante un evento disruptivo, el factor principal que nosotros tenemos que ver son las personas, ¿verdad? Porque las personas son las que mueven la empresa. Entonces ellos tienen que venir y trasladarlo y decir, bueno, a todo este equipo lo trasladamos al edificio B y al otro edificio C, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar todo eso y eso ya lo vemos un poquito más en la parte del plan de continuidad de negocio. Entonces, en conclusión, la resiliencia organizacional también es como la combinación de todo lo que es el talento de las personas, ¿verdad? La capacidad que tienen y sobre todo, pues, tiene que unificarse todo lo que es el ambiente, ¿verdad? Laboral
y que exista pues una buena dirección para que todos los colaboradores puedan seguir estas instrucciones y que se tome de una manera más táctica, ¿verdad? Y operativa y sobre todo estratégica para poder sobresalir. Y luego lo que vemos con la parte de lo que es ciberresiliencia, ¿verdad? En este caso de la parte de la ciberresiliencia es saber cómo estar preparados ante cualquier ataque cibernético, ¿verdad? Si sabemos, ahorita estamos expuestos muchos a la parte de internet, todas las organizaciones pues que ahora han adoptado, incluso han colocado sus páginas web y están poniendo tiendas en línea, etcétera. Todo es muy bonito y realmente las páginas están lindas, ¿verdad? Bien amigables, se puede interactuar muy bien, pero a veces olvidan un factor importante que es mantener la seguridad de la misma, ¿verdad? Entonces, a veces tener una ciberresiliencia en cuanto a definir, por ejemplo, una página web, es bien simple que nosotros le agreguemos certificados de seguridad. Entonces, por ejemplo, este certificado de seguridad por lo menos nos garantiza o nos minimiza el riesgo, ¿verdad? De que alguien pueda llegar a tratar de ingresar, ¿verdad? A través de la misma y obtener datos en el cual puedan llegar a afectar a nivel operacional y tal vez pueda hacer algún impacto financiero en la organización, ¿verdad? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos definir una cultura, ¿verdad? En cuanto a la parte de ciberresiliencia, ya que también vivimos en la era de la transformación digital, que a qué no tenemos nosotros acceso, ¿verdad? Incluso tenemos acceso a través hasta de nuestro dispositivo móvil, ¿verdad? Nuestro teléfono celular. Entonces, somos muy vulnerables y ante cualquier evento de ciberataque o que sea ciberataque la información, el eslabón más débil es el factor humano, ¿verdad? Entonces, la ciberresiliencia, ¿verdad? Es la capacidad que tiene una empresa o una organización para hacer frente ante un ciberataque, ¿verdad? Y de cierta manera reducir esas consecuencias que puedan llevar de acuerdo a este tipo de ciberataque, ¿verdad? Por ejemplo, en una oportunidad había una organización que obviamente tenía que continuar su operación como tal, pero estaban haciendo, bueno, siempre exportaciones, ¿verdad? E importaciones. Y de hecho, esta era una importación que venía de la parte, digamos, de China, ¿verdad? Como tal. Y había pues obviamente muchos cruces de correo, ¿verdad? Y entre esos cruces de correo había que, bueno, aquí está una orden de compra, bueno, aquí está la firma, o sea, todo el papeleo dentro de la parte de los cruces de correo. Pero entre estos cruces hubo una intercepción de un atacante, ¿verdad? Entonces acá le llamamos que hubo como una suplantación de identidad a través pues prácticamente como de un phishing, ¿verdad? Entonces hicieron un cambio de decirle, mira, le tenías que depositar en una cuenta de China, pero entre esos correos le cambiaron y le pusieron que tenía que hacer el depósito en una cuenta de Turquía, ¿verdad? Entonces, las personas no se habían dado cuenta que habían hecho la transferencia y hasta que realmente reclamaron y le dijeron, mira, ¿por qué no me has enviado mi producto? ¿Por qué no viene? ¿O cuándo? Y le dice, pero es que tú no me has depositado o no me has hecho la transferencia. Y le dice, bien, yo ya lo hice. Y hasta ese momento se dieron cuenta, ¿verdad? De que había hecho esa parte de intercepción, ¿verdad? Entre esos correos y esa suplantación. Y es lo que hablamos, ¿verdad? En cuanto a la parte del ciberespacio. Entonces siempre va a haber alguien que va a tratar de interceptar y ver qué es lo que está pasando. Entonces, la ciberresiliencia nos ayuda a eso, ¿verdad? Incluso a crear una cultura con toda la parte de las personas que vamos a interactuar. Más allá de definir o de poner las herramientas necesarias para identificar ataques, con un clic que dé una persona es más que suficiente para que puedan vulnerar sistemas y que puedan ingresar, ¿verdad? Y atacar como tal. Entonces eso es bien, bien importante y a veces la parte de la ciberresiliencia empieza mucho con la parte de la cultura, ¿verdad? Organizacional y sobre todo pues de empezar como chip, ¿verdad? Así como una mamá que está
detrás de un niño diciéndole, ponete los zapatos, ponete los zapatos, ponete. Entonces lo mismo pasa con la organización, ¿verdad? Y decirle, yo voy a poner a la última tecnología, pero yo necesito el apoyo de todos mis colaboradores y que ellos entiendan y que puedan identificar, ¿verdad? Cualquier tipo de actividad anómala que nos pueda llegar a perjudicar como tal, ¿verdad? Entonces, la ciberresiliencia, eso nos ayuda, ¿verdad? Como tal. Porque incluso, tuve la oportunidad, igual por ahí vimos como una organización que tuvo un ataque de ransomware, ¿verdad? Si bien saben, pues el ransomware es un software malicioso que lo que hace es infectar un equipo y encriptar la información y pedir un rescate, ¿verdad? Para poder liberar esa información. Entonces, tomó pues todo lo que era sus servidores, ¿verdad? Estaba toda su data de la operación y en ese mismo servidor estaba también el backup, entonces no servía de nada, ¿verdad? Entonces, si no recuperaba esa información, la empresa quedaba totalmente en quiebra, no podía seguir adelante y se quedaban casi que desempleados entre unos 150 a 200 empleados, imagínense. Entonces, eso es bien importante en esta parte de la ciberresiliencia, ¿verdad? Nuestros equipos, ¿verdad? Son muy importantes y es parte de lo que nosotros debemos de considerar. Ok, entonces, para que nosotros podamos ser resilientes, ¿verdad? A nivel, digamos, de la parte organizacional, lo podemos definir en estos 4 pasos, ¿verdad? O fases, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es 1, en la parte de la anticipación, la otra sería la preparación, lo otro es la continuidad de recuperación y por último la aceptación. ¿Por qué? Porque de cierta manera nosotros tenemos que estar dispuestos a que puede llegar a pasar algo, ¿verdad? Que sí nos va a llegar a suceder o a impactar, ¿verdad? Y esto nos va a permitir a nosotros, pues, seguir adelante, ¿verdad? Hasta lo podemos tomar como una forma personal, ¿verdad? De salir adelante. Estos a su vez, nosotros lo tenemos que dividir como en diferentes actividades. La parte de lo que es la anticipación y la preparación es definir una adecuada gestión de riesgos, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir cuáles van a ser esos riesgos que tenemos a nivel de la organización o sobre todo en nuestros procesos críticos, ¿verdad? Que nos pueden perjudicar y que va a generar un impacto significativo dentro de la organización. En la gestión de riesgos, pues ahí definimos el impacto y la probabilidad de que pueda llegar a ocurrir, ¿verdad? El evento y cómo nosotros tenemos que prepararnos para poder mitigar ese riesgo. Entonces acá lo podemos ver entre la parte de la anticipación y la preparación. Y entra una parte en lo que es la preparación, porque cuando nosotros definimos lo que es la continuidad del negocio, en nuestro plan de continuidad del negocio, podemos tomar diferentes metodologías y ahorita más adelante les voy a explicar. En la parte de gestión de riesgos, nosotros siempre definimos cuál es el impacto y la probabilidad de que suceda y nuestro riesgo nos va a dar un nivel alto, medio, bajo. En base a eso, nosotros tenemos que definir, ok, cómo vamos a tratar ese riesgo, ¿verdad? ¿Qué vamos a implementar? ¿Qué controles? ¿Qué políticas? ¿Qué procedimientos? ¿O qué personas nos van a ayudar a mitigar estos riesgos? Entonces, por eso viene la parte de lo que es continuidad del negocio y es donde ya nos cita en la parte de la preparación, ¿verdad? Y en la parte de lo que es continuidad y recuperación, aquí implementamos todos esos pasos, todas esas guías, qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? En caso que nos llegue a suceder. Por ejemplo, en la parte de continuidad del negocio, se amarra mucho a lo que se llama un plan de recuperación de desastres, ¿verdad? Y una gestión de incidentes. La gestión de incidentes la podemos ver a nivel operacional o también la podemos ver a nivel de ciberseguridad, ¿verdad? Por ejemplo,
ahorita que no se extrañe de que tenemos muchos eventos de que han robado información, le han llegado un correo de phishing pidiendo credenciales a un colaborador, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son incidentes que de cierta manera pueden perjudicar la continuidad del negocio. Como les decía ahorita con esta empresa que hubo una intercepción de una suplantación de identidad, en el cual pues le perjudicó la continuidad del negocio. Hubo una pérdida significativa de unos cientos de dólares por ahí. Entonces eso sí le perjudicó, ¿verdad? Entonces esa parte, esos planes, esa parte, esa concientización es bien importante en estas dos, tanto en la preparación, en la continuidad y en la recuperación. En la recuperación, porque decir, bueno, ok, fuimos atacados, sabemos que tuvimos esta pérdida, ¿cómo nos vamos a recuperar, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Quiénes van a ser los responsables, verdad? Eso es parte de esto. Y en cuanto a lo que es la crisis de comunicación, es algo bien importante que lo vemos desde la anticipación hasta la aceptación, lo que les mencionaba, ¿verdad? Hacemos un simulacro de incendios y todos nos estamos riendo y todo eso, pero si pasa en la vida real, unos están gritando, otros salen corriendo, ni siquiera van a seguir las instrucciones, ¿verdad? Como tal de cómo deben de bajar las escaleras, otros hasta de plano van a saltar, o sea, etcétera. Toda esa parte del manejo de crisis es bien importante, ¿verdad? Entonces, dentro de un plan de continuidad del negocio, ahorita les voy a mostrar en qué fase es donde nosotros tenemos que hacer estos ejercicios, pero estos ejercicios no hay que hacerlos así pianitos, ¿verdad? Sino que hay que tratar de simular los eventos reales para que realmente sepamos, ¿verdad? Que también las personas están capacitadas para poder manejar esas crisis y que sepan ese plan de comunicación a quienes deben de estar escalando y quienes deben de integrarlo como tal, ¿verdad? En esta parte de crisis generalmente le llaman mucho la mesa de crisis o la junta de crisis, ¿verdad? Como tal. De hecho, en algunas organizaciones hasta existe, hasta le ponen apodos a las salas de reuniones y le dicen, esa es la sala del pánico, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué pasa, verdad? O sea, lo vemos en grandes empresas y no digamos en las empresas pequeñas, ¿verdad? Que a veces son 2 o 3, 4 personas que encabezan, digamos, la organización y que a veces ellos no saben cómo actuar, ¿verdad? Ante cualquier evento disruptivo. Y pues sobre todo entre la preparación, continuidad y aceptación, tenemos lo que es la gestión del cambio, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cambio que pueda suceder. Si ven ahorita, siempre continuemos con el ejemplo de la parte del 2020 a la fecha. Hay muchas empresas que tuvieron que adaptarse a este cambio de que si antes era todo escritorio y todo físico, tienen que adaptarse ahora a una modalidad de forma remota. Incluso colaboradores que tal vez podrían estar entre los 50 y 60 años, que tal vez la tecnología todavía no es como su amiga, pero ya tuvieron que adaptarse a ese cambio, ¿verdad? Entonces ellos ya lo tienen que preparar y a veces le dice, todavía hay personas que, por ejemplo, uno le dice, mira, vamos a hacer una reunión, pero la reunión va a ser virtual porque no podemos. Y no está muy de acuerdo porque las personas todavía prefieren tener como presencia, ¿verdad? Tener esa reunión presencial porque todavía no son muy amigos de la tecnología, ¿verdad? Entonces le dice, mire, pero incluso usted que está más expuesto por la edad, etcétera, es mejor que utilice la parte de la tecnología. Y ellos dicen, no, no, ¿verdad? Porque siente que están hablando con un robot o con una pantalla, ¿verdad? Entonces, esa gestión de cambio es bien importante, ¿verdad? Para todos, que sepamos y que nos adaptemos. Y esto es en base a una capacitación. Ok. Bueno, luego tenemos acá ya la parte de la continuidad del negocio, ¿verdad? Nosotros tenemos que definir un plan. Ese plan nos va a llevar a que nosotros podamos ser más objetivos para que podamos cubrir, ¿verdad? Como tal, nuestros objetivos y nuestros procesos críticos dentro de una organización, que podamos nosotros alcanzarlos
que mantenga la continuidad, ¿verdad? Del negocio. Y acá les tengo como una pequeña estadística. Hemos visto de que, por ejemplo, ante cualquier evento disruptivo, ¿verdad? Como tal, o cualquier amenaza, cualquier ataque, etcétera, ¿verdad? Lo que pueda suceder, el 43% de las organizaciones no se recupera. Sin embargo, el 57% pues sí sobrevive, ¿verdad? De cierta manera, pero igual les cuesta adaptarse y llegar a recuperar como el flujo que traían las organizaciones, ¿verdad? Sin embargo, el 43% pues no se recupera y es donde vienen pérdidas, vienen quiebras, ¿verdad? Desempleo, etcétera. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo podamos manejar y por eso la continuidad de negocio es la habilidad de una organización de continuar entregando todos esos productos, servicios, ¿verdad? A un nivel adaptable, ¿verdad? Para todos sus clientes. Esto que no impida la interrupción, ¿verdad? De la operación como tal. Por ejemplo, en algunas organizaciones de retail, ¿verdad? O manufactureras que a veces, sobre todo en retail, ¿verdad? Que no pueden dejar de facturar. Entonces, si falla un sistema, aunque tal vez no tenían definido su plan de continuidad, sabía de que si el sistema no funciona, ellos tenían un plan B para decir, si no puedes facturar con este sistema, lo que tienes que hacer es utilizar facturas manuales y empiezas a facturar. Eso puede ser parte de una continuidad de negocio, aunque ahorita la mayoría o a nivel internacional, incluso acá en Guatemala, ya estamos manejando mucho lo que es factura electrónica. Entonces le dice, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo comunicación con el ente certificador o que yo pueda emitir la factura? Entonces, la misma pues organización, en este caso reguladora, también está obligado a tener un plan B, una continuidad, ¿verdad? Entonces le dice, ok, si no puedes imprimir o no puedes facturar, tienes que establecer una factura en contingencia, por así decirlo. Entonces se sabe que es un comprobante, pero que luego al restablecer los sistemas ya se le va a asignar un número de factura, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre se tiene que mantener esa parte. O sea, todos tienen que ver el lado malo, ¿verdad? De las cosas en caso que no funcione. La parte de la continuidad de negocio, aquí quiero enmarcar un poquito con el tema de la parte de COVID, porque yo creo que todos nos enteramos y vimos de que muchas empresas empezaron a quebrar, ¿verdad? Sobre todo por la parte del giro del negocio que se tenía, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta con la parte del Cirque du Soleil, ¿verdad? Ellos pues obviamente tuvieron que cerrar, ¿verdad? Porque no podían continuar, se tuvieron que declarar en bancarrota. Otras empresas que tuvieron un ataque de ransomware, incluso miren acá la parte de Honda, ¿verdad? Que estamos hablando de industrias, que también le pasa a grandes industrias como a pequeñas, que no les permiten continuar el negocio, ¿verdad? En la parte, digamos, a nivel de industrias ahora que están utilizando tecnología digital, están muy expuestas a tener cualquier tipo de ransomware, etcétera. Y no obstante, hubo ahorita que también tuvieron un ataque, esta parte de los distribuidores de energía allá en Houston, si se recuerdan, ¿verdad? En que se quedaron sin tener agua potable, sin tener energía eléctrica. Y sí fue una crisis total y pasó porque de hecho tenía un amigo que, que perdió comunicación total, o sea, ni tenían teléfono, ni tenían energía, ni tenían agua potable, nada. Y hasta como a los 3, 4 días, de repente dijo, miren, estoy bien, así es como vivimos, sobrevivimos a este aislamiento, ¿verdad? Porque no tenían nada. Entonces, y afectó pues cierta parte de allá de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo continuaban? ¿Cuál era el plan B? O sea, si no tenían el agua potable, ¿cómo podían hacerlo? ¿Verdad? Entonces, es bien importante. Acá les dejo pues más o menos una estadística de cómo es que logramos
bueno, las empresas que sobrevivieron prácticamente a toda esta parte del tema de COVID y cómo fue que se dio ese crecimiento, ¿verdad? En cuanto a las industrias. Si ustedes se dan cuenta, la parte de alimentación fue una de las industrias que más sobresalió, sobre todo pues porque nos tenían en el confinamiento y las encerraditas que nos daban los fines de semana, ¿verdad? Y que todo pues también era a pedir, etcétera. Entonces muchos negocios que no tenían incluso la parte del delivery, perdón, el delivery, tuvieron que adaptarse a ello, ¿verdad? Y entonces empezaron a colocar, todos empezaron incluso en Facebook, en el Marketplace, que solo mirábamos productos y que de hecho hasta Facebook regulaba porque no podías vender alimentos, no podías vender cosas de salud, etcétera. Pues como que de cierta manera liberaron y se las ingeniaron para estar hasta vendiendo comida a través de Facebook, ¿verdad? Entonces, las personas que querían sobresalir lo vieron tal vez de una manera no realmente planeada, pero sí con un poquito pues de visión de decir, bueno, no, yo necesito continuar y ver qué es lo que pasa. En cuanto a la parte del hogar, creció mucho todo lo que es la parte de Internet, ¿verdad? Adquisición de Internet residencial, la parte de lo que son modems, etcétera, porque necesitaban los niños, o sea, todos los que estaban estudiando, de cierta manera, tenían que adaptarse a la parte de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si ven acá, así es como vimos la tendencia en cuanto a la parte de los productos y aún así se sigue manteniendo, ¿verdad? Entonces, esto es como un empuje, incluso para todos los que tienen ahorita la organización y saber las ideas. Y dicen, no, va, es cierto, tenemos que ver esto. Incluso en la parte de entretenimiento, hay muchas, por ejemplo, que animaban fiestas infantiles, empezaron a hacer show virtuales, ¿verdad? Y le decía, ¿quieres ver que a Cenicienta? ¿Quieres ver a no sé qué? Y entonces obviamente como padres de familia decían, mis hijos están encerrados, ya no soportan acá, ya no sé más qué hacer, pues pagaban el show y continuaban pues y así lo vimos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ahorita pues ya se van adaptando y creo que sigue, ¿verdad? Sigue el empuje en que todo es a través en línea, incluso toda la parte de lo que son la banca, ¿verdad? La banca como tal también tuvo que adaptarse a hacer muchos procesos digitales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el simple hecho de que a veces necesitamos ir a hacer una apertura de cuenta, de ahorro, monetaria, lo que sea, teníamos que estar físicamente porque había que firmar, porque había que mandar esto. Algunos bancos se adaptaron a esa parte y ahora ya hacen el proceso de una manera digital y que se puede, digamos, como corroborar, ¿verdad? Entonces, acá, en base a esto y en parte de la continuidad, hay una gráfica que hizo, bueno, de hecho, un artículo de eWay, que es una de las Big Four, ¿verdad? Como tal, en el cual decía que una empresa resiliente debe mantener un liderazgo y una comunicación. Y esto lo podemos ver tanto a nivel de la parte de lo que es salud y bienestar, ¿verdad? Sobre todo del empleado, porque es el factor principal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser líderes y mantener esa comunicación si lo vemos en cuanto a la parte de lo que es la salud y bienestar del empleado? En este caso, lo que indicaban era que hay que promover, ¿verdad? La seguridad y el bienestar como tal. Y esto es informándolo sobre la salud, ¿verdad? Sobre todo lo que reporta a través de la OMS, la DCC, etcétera, ¿verdad? Y el apoyo a todos los empleados que han sido afectados, ¿verdad? O que de cierta manera a veces resultan pues con COVID, etcétera. Entonces es importante que se pueda mantener, ¿verdad? Ese apoyo. En cuanto a la parte del talento y a la fuerza laboral, ¿verdad? Que es un factor también importante, es mantener esa relación, ¿verdad? Con los empleados, mantener esas iniciativas, ¿verdad? De toda la parte del talento, de protegerlos, ¿verdad? Eso es bien importante y de promoverlos, ¿verdad? Darle siempre esa parte de la capacitación. ¿Por qué? Porque
se crea una fidelización también, ¿verdad? De la parte de los colaboradores para que generen aquella empatía y decir, mira, espérame un poco en lo que logramos sobresalir, ¿verdad? Entonces, eso también permite y ayuda a la organización. En la parte de lo que es la seguridad del cliente y protección de la marca, aquí básicamente nosotros tenemos que basarnos en la experiencia del cliente basada en una seguridad, ¿verdad? Hay que ser un poquito más directos con el consumidor, ¿verdad? Y sobre todo, entender qué es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y eso nos permite hacer una innovación, ¿verdad? En cuanto a una entrega o a una mejora en cuanto a los empaques, etcétera, si estamos nosotros ahorita hablando con la parte de lo que es el delivery, ¿verdad? En cuanto a lo que vemos con la parte de finanzas e inversionistas, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que estar un paso adelante para entender cuáles son esas regulaciones, ¿verdad? Generar un tipo de confianza, ver la liquidez, el crédito, el capital, ¿verdad? Todas las estrategias fiscales. Eso nos va a permitir estar un paso adelante y nosotros poder darle un mejor servicio a toda esta parte de la industria de finanzas e inversionistas. En relación al riesgo, nosotros pues básicamente tenemos que definir una planificación del riesgo empresarial, organizacional, ¿verdad? Con toda esa identificación de los posibles riesgos de acuerdo a la industria, ¿verdad? Y sobre todo planificar esos escenarios. Y aquí es donde se centra mucho la parte de la continuidad del negocio y todo lo que es la recuperación, la respuesta, ¿verdad? Y el monitoreo que se pueda dar. Luego tenemos toda la parte de lo que es gobiernos y políticas, ¿verdad? Podríamos hablar de políticas públicas, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Todo el sistema geopolítico, cuáles son los riesgos que existen en el país, cuáles son esos cambios normativos, ¿verdad? Y sobre todo, cuáles son esas afectaciones que pueden dar a nivel de los liderazgos o los cambios de políticas, ¿verdad? Saben que así como hoy nos pueden decir, miren, estén tranquilos, no pasa nada, o como ya nos dicen, miren, a partir de mañana hay un toque de queda y no podemos salir de cierta hora a cierta hora. Entonces hay que estar preparados para golpes de Estado, hay que estar preparados para cambios de gobierno, etcétera. Eso es bien importante y eso nos permite ser una empresa resiliente. Y en cuanto a tecnología y seguridad de información, esto es algo muy importante, mantener la infraestructura, ¿verdad?, de las organizaciones, implementar todo lo que es la resiliencia cibernética, ¿verdad? Y entender mucho la parte de las disrupciones a los canales digitales con los clientes, ¿verdad? Tenemos ventas e-commerce, veamos cuál podría ser un evento acá disruptivo o qué ataque podríamos llegar a tener. Y luego tenemos la parte de lo que son seguros y recuperación financiera, ¿verdad? Que aquí es mucho que les importa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay empresas que han estado aseguradas. Ahora ya existen incluso seguros de ciberseguridad, ¿verdad? Que si llegan a tener algún tipo de ataque, este seguro lo podría llegar a cubrir, ¿verdad? El impacto financiero que este pueda llegar a tener. Entonces es importante que nosotros podamos establecer, ¿verdad? O ver qué compañías ya pueden tener esta parte de los seguros. Y luego vemos con todo lo que es la cadena de suministro y comercio global, ¿verdad? Acá es bien importante que nosotros seamos resilientes ante esta cadena, tener proveedores de servicios tercerizados, ¿verdad? Como tal, que si nosotros no podemos ahorita distribuirlo, podemos hacer alguna alianza estratégica con alguna otra empresa y ver que ellos nos puedan llegar a apoyar, ¿verdad? Eso es bien importante y esto es de manera como global de mantener esa resiliencia entre lo que es las organizaciones, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya estoy como ahí de tiempecito, ¿verdad? No sé, pero vamos a hablar acá un poquito más solo en relación a lo que es continuidad del negocio, de cuáles son esos factores claves, ¿verdad? Que nosotros debemos definir para una continuidad del negocio. En este caso, primero son las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar quiénes son las personas que nos están apoyando en todos nuestros procesos, identificar esos procesos críticos, ¿verdad? En el cual están involucradas las personas, ¿verdad? Y esos procesos críticos que nos permiten a nosotros tener esa continuidad del negocio.
Y luego tenemos la tecnología, ¿verdad? ¿Qué tecnología es la que nosotros estamos utilizando para poder llevar a cabo nuestros procesos y poder mantener la continuidad del negocio? Entonces, estos 3 factores claves son importantes que nosotros tenemos que definir en un plan de continuidad de negocio. De hecho, por ejemplo, una de las estrategias que yo utilizo para poder hacer un análisis o definir un plan de negocio es decir, bueno, ok, veamos cuál es tu giro de negocio, ok, cuáles son las principales actividades que realizas o cuál es tu producto o servicio principal, ok, cuáles son esos procesos críticos que te ayudan a continuar con esto. Ah, bueno, mira, es la venta o es la compra y quiénes son las personas involucradas. Entonces ya te empiezan a decir, ¿qué sistemas utilizas? Ya vemos la tecnología, ¿verdad? Entonces eso lo estructuramos y lo vamos identificando para decir, ok, entonces vamos a hacer el plan de continuidad de negocio con un alcance. En un plan de continuidad de negocio nosotros siempre tenemos que medir ese alcance, ¿verdad? Como tal. Luego acá, pues solo les dejo así como unas pequeñas definiciones en cuanto a la parte de la plan de continuidad de negocio, porque es bien importante definir ese alcance y todos esos procesos críticos que necesitamos nosotros para poder continuar. Tenemos que identificar cuáles son todas esas amenazas, ¿verdad?, externas de la organización que nosotros no podemos, pues de cierta manera, no tenemos el control, pero que sabemos que puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces las listamos. En base a esas amenazas, nosotros ya vamos definiendo cuáles deberían de ser esas estrategias, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir operando sin ningún problema. Entonces, a nivel global, nosotros podemos decir que el definir un plan de continuidad del negocio lo vamos a manejar en 3 fases a nivel macro, ¿verdad? Un análisis, un diseño y una implementación. Dentro de la parte del diseño, dentro de la parte del análisis se define el famoso BIA, ¿verdad? Que es el Business Impact Analysis, ¿verdad? En ese BIA lo identificamos en cuanto a nuestros procesos críticos y en cuanto a cuál es el RTO y el RPO. El RTO es el tiempo objetivo de recuperación que necesita una organización, ¿verdad? Y el RPO es el punto objetivo de recuperación, ¿verdad? Que tiene una organización para poder recuperarse. En este caso, lo quiero ejemplificar con este pequeño diagrama. Entonces, por ejemplo, a nivel del plan de continuidad del negocio y a nivel del análisis del BIA, como hablamos, tenemos lo que es el RPO y tenemos lo que es el RTO, ¿sí? Y luego tenemos el MTD, ¿verdad? Que es el tiempo máximo tolerable, ¿verdad? En el cual nosotros podemos estar bajos o que podemos tener la interrupción, ¿verdad? De los servicios. Entonces, acá generalmente lo hacemos, por ejemplo, con un servidor, ¿verdad? Que se afectó y que necesitamos ir a tener la recuperación de la parte del backup. Si nosotros vemos acá entre un 0, un 40 o un 100%, ¿verdad? Entonces aquí decimos, bueno, tenemos un 40% en el cual nosotros podemos llegar a recuperarnos y que nos permite la organización lograr recuperarnos, ¿verdad? Entonces, le decimos, empezamos acá el punto, ¿verdad? Objetivo de recuperación es a través de ir a tener la última copia de seguridad. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar en que nosotros tengamos la última copia de seguridad? Puede ser 30 minutos, puede ser 1 hora, etcétera, ¿verdad? Porque ya pasado ese punto, nosotros ya nos volvemos en un desastre. O sea, ya entra la crisis, tenemos que empezar a tomar en cuenta cuál es nuestra recuperación de incidentes, cómo nos vamos a recuperar, cómo vamos a hacer las comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Y luego de pasadas ciertas horas, porque por ejemplo aquí dicen 30, ¿verdad? Y luego tenemos aquí un tiempo, ¿verdad? Objetivo para poder recuperarnos. Entonces no podemos llegar a pasar a días, pero sí podríamos decir, tenemos 1 hora o 2 horas máximo para que nosotros podamos continuar con la operación, ¿verdad?
Entonces, esos son puntos importantes y claves que se deben de enmarcar cuando nosotros estamos definiendo el plan de continuidad de negocio y sobre todo cuando estamos haciendo el análisis del PIA, ¿verdad? Como tal. Basado en... Disculpa, Evelyn. ¿Sí? Solo voy a hacer un recordatorio para las personas que están en el evento, que ¿Sí? nos pueden hacer cualquier pregunta o comentario porque pronto estaremos ya finalizando la charla, entonces que así podemos tener de último ese espacio. Claro, ok, por favor, toda pregunta es bienvenida, ¿verdad? Y no hay pregunta mala. Ya ahorita vamos a concluir, ¿sí? Ok, en base a ISO 22301, ISO 22301, que es un, pues, muchas empresas buscan la certificación para la parte de la continuidad del negocio. Ellos establecen que sigamos una metodología del plan de Deming, ¿verdad? Que es el de planear, hacer, verificar o actuar, ¿verdad? O el plan Duchcat, que comúnmente se conoce como parte de un ciclo de mejora continua. Y acá, pues, básicamente nos indica las siguientes etapas para que nosotros definamos ese plan de continuidad del negocio. Dentro de la parte de la planificación, siempre tienen que definir un alcance, porque aunque toda la operación pueda ser importante, tenemos que centrarnos en cuáles son esos procesos críticos, ¿verdad? Y cómo lo vamos a hacer. Obviamente esto lleva pues una revisión periódica y ahí se pueden ir integrando más procesos. Sin embargo, lo importante es aterrizar en el alcance. Luego tenemos ese análisis de vía, ¿verdad? O sea, saber cuál es ese impacto que pueda tener la organización en cuanto a tiempo y en cuanto a recuperación también financiera, ¿verdad? Cuáles son los requisitos del negocio, definir políticas de continuidad del negocio, los planes, las estrategias, etcétera, ¿verdad? Identificar esas brechas o amenazas o riesgos, ¿verdad? Que pueden existir. Y en base a eso, pues nosotros ya formulamos las estrategias. Estas estrategias las vamos a definir entre personas, tecnología, los datos, quiénes van a ser nuestros proveedores. Es importante definir una matriz costo-beneficio, ¿verdad? Dentro de esta parte de la planeación. Y ahí, de hecho, hacemos hasta todo nuestro plan, nuestros procedimientos, nuestras guías, nuestro plan de comunicación, ¿verdad? De qué hacer, cómo hacer y a quiénes debemos de comunicar. Y que nos centra en la parte del hacer, ¿verdad? Entonces, en base a esto, implementamos las estrategias, hacemos ejercicios, ¿verdad? De crisis, hacemos ejercicios de simulación, definimos, ¿verdad? Cuánto tiempo nos demoró, qué necesitamos mejorar, etcétera, ¿verdad? Y llevar todo un control, documentar, etcétera. Y en la parte de verificación siempre es importante hacer como auditorías, ¿verdad? Básicamente nos tienen que medir, nos tienen que analizar, tenemos que hacer pruebas, tenemos que hacer ejercicios, ver cuánto tiempo nos llevó, pero hacerlo de una forma real, ¿verdad? No es simplemente de, ay, sí, aquí está todo definido el plan y cuando sucede no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? En la parte de todo este seguimiento y revisión, pues básicamente hay un checklist, hay una matriz de pruebas, tenemos que tener tiempos, tenemos que capacitar al personal y decirle qué hacer, ¿verdad? Como tal. Y quién va a ser el líder, ¿verdad? Tiene que haber como un oficial de continuidad del negocio, ¿verdad? Que va a estar en constante revisión, decir, bueno, apaguemos estos servideros y veamos qué sucede, veamos qué hacemos, ¿verdad? Todo eso se tiene que hacer, obviamente tiene que ser controlado. Y pues obviamente en toda la parte de actuar, pues vienen todas las acciones correctivas que salgan de las pruebas, ¿verdad? O de las auditorías o de las mediciones que se hagan en relación al plan de continuidad. Y por último, pues solo quiero dejarles acá 3 factores claves para que ustedes puedan definir un balance scorecard en relación al cumplimiento de continuidad del negocio. Y de hecho no solo se aplica para continuidad del negocio, lo podemos aplicar para definir, digamos, un sistema de gestión de seguridad de la información, un sistema de gestión de continuidad del negocio, un sistema de ciberseguridad, etcétera. Para que ustedes puedan definir y aterrizar muy bien en un balance scorecard, primero tienen que identificar cuáles son los objetivos estratégicos de la organización. Esos objetivos estratégicos de la organización deben de estar alineados, obviamente, para que los objetivos de una continuidad de negocio, seguridad de la información, etcétera,
pues sean claros y sean claves y ayuden a cumplir con esa estrategia del negocio, ¿verdad? Siempre tiene que existir una alineación, o sea, no puede estar separado. Luego de que nosotros definimos los objetivos como tal, empezamos a identificar cuáles son esos indicadores claves que nos van a permitir el cumplimiento de esos objetivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un objetivo para esta parte de cada uno de los indicadores va a venir un plan de acción. Ese plan de acción, ¿verdad? Se traslada en controles y hay una asignación de responsables y al mismo tiempo puede venir una serie de tareas o de hitos, ¿verdad? En el cual se vuelve una cadenita para que nosotros podamos definir muy bien nuestro balance scorecard. Pero tiene que ser bien objetivo, ¿verdad? Porque es importante que esto pues realmente alimente también los objetivos estratégicos del negocio. Por ejemplo, en un objetivo de plan de continuidad de negocio podría decir mantener las operaciones al 100% después de un evento disruptivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros KPIs? Entonces, por ejemplo, un KPI puede ser una capacitación, ¿verdad? Entonces, le puede decir capacitar a los colaboradores para la utilización de nuevas tecnologías o de una herramienta X, ¿verdad? Entonces, ese es un KPI. Luego, o podríamos poner porcentaje de capacitación de colaboradores en relación a conocimiento de eventos disruptivos. Y el plan de acción va a ser las capacitaciones, ¿verdad? Entonces podríamos poner capacitaciones mensuales o trimestrales en relación a temas de continuidad del negocio. ¿Y quién va a ser el responsable? Por ejemplo, talento humano. Entonces, y así es como nosotros definimos esta parte del Balance Scorecard. Y bueno, por último, pues quiero dejarlo solo con este videíto, que es un resumen prácticamente de cómo debemos y por qué mantener la parte de la continuidad del negocio, y luego ya pasamos entonces a la parte de las preguntas, ¿sí? Wait! Thanks. Running late? Yeah, traffic was rough this morning. Crisis averted. No crisis, just a little traffic. But what if there had been a lot of traffic? Everyone needs a backup plan. Just like every company needs a business continuity plan. What just happened? Could be a blackout. Completely unpredictable. Where did you get that? It's important to start your business continuity planning early. How long can you operate without core systems and processes? What if your entire network went down? No communications means no sales and lost Why customers. isn't this thing working? Finally. Recovery's good. But 75% of companies without continuity plans fail within 3 years. Who's in charge during a disaster? Like a fire? Identifying teams and assigning tasks is essential. Everyone needs to know their responsibilities. What's going on? It could be a hurricane. Hurricane? Weather can badly damage your assets. Planning better prepares your company to recover from any disruption. Why aren't you getting wet? Not everyone's under the same umbrella. It's important to test, update, and exercise your preparedness measures. So, can we share? No. A business continuity plan for one company won't fit another. That's why it's important for everyone to develop their own plans. Why are you wearing a mask? Don't forget to plan for the human element. Contingency planning should go beyond natural disasters. Plan for man-made threats, too. Oh, come on. Great. Hey, let me out.
Bueno, pues con eso concluimos. Si bien en conclusión, pues tenemos que definir un plan de continuidad de negocio. Un plan de continuidad de negocio es individual para cada organización, cada quien va a actuar diferente y tenemos que considerar mucho los factores humanos, ¿verdad? Las personas, los procesos y la tecnología. Pues hasta acá sería, no sé, ahí si empezamos con preguntas, ¿verdad? Con mucho gusto, pues los puedo apoyar. Gracias, Evelyn. Muy interesante y enriquecedor. Se nota que hay un montón que cubrir con este tema y esperamos que haya sido de beneficio para las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hacer ahorita la parte de preguntas y respuestas, pero en lo que contestamos y platicamos, les voy a enviar en el chat la encuesta para saber qué les pareció el evento de hoy, para que nos compartan su opinión. Si no, también pueden escanear el código que aparece ahorita en la pantalla. Ya se los compartí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que podemos aprovechar en este momento. Me llegó en privado una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo dura hacer el plan de recuperación de desastres? Ok. Muy bien. Muy bien, mira, un plan de recuperación de desastres se integra con el plan de continuidad de negocio, ¿verdad? Entonces, el plan de continuidad de recuperación de desastres muchas veces involucra la parte de infraestructura, ¿verdad? Todo lo que es la gerencia tecnológica. Entonces, va a depender del tamaño de la operación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es una empresa mediana, por así decirlo, ¿verdad? Entre unos 50 a 100 colaboradores y dependiendo del tamaño de la infraestructura tecnológica que tenga, pueden definirlo entre 1 mes a 3 meses, por ahí más o menos. Ahora, si hablamos de una empresa grande que es de entre unos 100 hasta 1000 colaboradores o más como tal, posiblemente hay una infraestructura tecnológica muy grande que nos puede llevar entre 1 hasta 6 meses, incluso podría ser hasta 1 año, pero sí, ese podría ser el rango, ¿verdad? Okay. Gracias, Evelyn. Tenemos otra pregunta en lo privado por acá. Dice, muchas gracias por la información, muy interesante. De todo lo que se mencionó, ¿qué es lo primero que uno debería hacer? ¿Cuál es? Me imagino que el primer paso, ¿verdad? Para ser resiliente. Ok. El primer paso es que identifiquemos cuáles son las amenazas a las que está expuesta la organización, ¿verdad? Ponernos a ver qué pasaría si ocurre un terremoto, qué pasaría si hay una inundación, qué pasa si hay algún tipo de ciberataque, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que identifiquemos cuáles son esas amenazas y luego tenemos que definir cuál es el alcance de la organización, ¿verdad? Para proteger para continuar, ¿verdad? Más que todo la operación y proteger todo lo que son esos procesos críticos, ¿verdad? Eso sería básicamente. Gracias. De mi lado ya no veo ninguna otra pregunta, solo veo felicitaciones. Dice que está excelente la información brindada, entonces les invito a todas las personas a que nos reaccionen, si pueden, con aplausos, con caritas felices, si les gustó, para Muchas agradecerle gracias. y aplaudirle a Evelyn. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad y pues esperamos que esto sea información valiosa. Gracias. Si me puedes hacer favor de pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ir cerrando el evento. Por ahí vimos que estaban compartiendo las redes de la comunidad de Women Who Code. Invitamos a todas las personas a que se puedan unir. Y de la misma forma les compartimos aquí el enlace o el código QR para que puedan unirse al canal de Telegram. Ahí compartimos información. Si ustedes también quieren ser voluntarias, acérquense a las redes sociales. Es una comunidad muy bonita y las motivo a que participen. Y si no tenemos, creo que no tenemos ya ningún otro comentario, no me queda más que agradecerle bastante a Evelyn, a todas las voluntarias que participaron en el desarrollo del evento de hoy. Esperamos que pasen un feliz sábado. Se cuidan. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias. Se cuidan. Adiós. Adiós.